Hoy hablaremos sobre el tema un objetivo digno y recuerde que vamos construyendo sobre lo que hemos estudiado anteriormente, así que si usted llega por primera vez acá, le recomiendo que vea los vídeos anteriores de esta semana para que pueda comprender todo el contexto. ¿De qué objetivo estamos hablando? De agradar a Dios. Pero ¿cómo se agrada a Dios? Ya el día de ayer hablábamos con la fe, por la fe, es decir, teniendo una relación con Dios. Es un objetivo digno, pero ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo podemos depender de Cristo para poder agradarte a ti. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor, como el día de ayer decíamos, y usted nos decía, Pastor Perla, sobre la fe, cuán importante es no solamente al nivel intelectual, sino en la acción y también al nivel emocional. Tiene esos tres componentes. Pero la pregunta que puede surgir es, muy bien, se necesita fe, pero ¿cuánta fe? ¿Qué cantidad de fe? Si yo de repente digo, si yo no tengo suficiente fe, ¿cómo algún día voy a poder agradar a Dios? ¿Cómo resuelve Dios ese asunto para nosotros los seres humanos? Mientras usted hacía esa pregunta, yo me estaba haciendo la misma pregunta de otra manera en mi mente. ¿Qué pasaría si Dios pusiera una medida mínima para poder agradarlo a Él? ¿A cuánto nos faltaría llegar a esa medida? Y sin embargo, aunque no hay una medida, la Biblia establece de que Dios está buscando una respuesta en nosotros, aún que, claro, Él tiene su estándar, aún que sea la más pequeña respuesta o imperfecta. O sea, Dios no está esperando que inicialmente en mi fe sea fuerte y robusta como debería ser. Por supuesto, a medida uno va caminando en la vida cristiana, la fe tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. Pero algo tan maravilloso es que Dios nos ama, de tal manera que Él busca la más mínima señal que nosotros le damos a Él de que realmente queremos que Él intervenga en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos ayuda a explicar eso? O a verlo, no explicarlo, ya nuestro pastor nos lo está explicando, a verlo en la práctica. La historia cuando el Señor Jesús desciende del monte de la transfiguración se encuentra con una escena terrible, la verdad es una escena, los discípulos no pudieron ayudar a un padre angustiado que lleva a su hijo y lamentablemente los discípulos hacen quedar mal a Jesús porque llega este hombre desahuciado y dice, si puedes hacer algo. La respuesta de Jesús es bien interesante, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero ahora la réplica de él, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Otras versiones dicen, ayúdame a tener más fe. ¿Qué nos dice o cómo nos ilustra esto que usted nos estaba explicando sobre que Dios no necesita que tengamos una fe perfecta, pero que sí comencemos a responder? Sí, en el caso de este padre, pues por el mal manejo que los discípulos habían hecho de la situación, él había llegado ya a la desesperación total y a casi perder su fe en Jesús. Y era muy poco lo que quedaba ya de creer que Jesús podía hacer el milagro. Pero Jesús vio su intención, pero él a la vez expresó su incredulidad. Pero cuando Jesús le planteó la situación y le dijo, mira, si tú realmente puedes creer, las cosas son posibles, él dijo, Señor, ayúdame para que yo pueda realmente creer. Y entonces Jesús vio su disposición y él hizo el milagro. Ahora, para mí esto es tan importante porque ¿qué pasaría? Y lo vuelvo a repetir, si Dios esperara solo cierto nivel de manifestación de fe que nosotros hacemos, yo creo que la gran mayoría de nosotros quedaríamos totalmente fuera. Pero Dios acepta aún nuestra fe débil, nuestra voluntad que todavía no se ha conformado con su voluntad, porque Él finalmente desea salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Así que creo que no debemos quedar detrás y no pedirle al Señor que nos ayude, porque lo vemos que incluso en el área
aquella mujer que dijo, tenía unas pequeñas monedas y dijo, bueno, esto es lo único que tengo, pero lo voy a dar, y lo dio para el Señor. Y Dios a través de Jesús lo notó, lo vio, habló con respecto a eso, y es lo mismo también con nuestras emociones. Tal vez esto nos ayuda para no compararnos, sino que cada uno tiene que venir al Señor con lo que tiene, con lo que es, presentárselo delante de Dios, y de seguro Dios va a obrar en maneras maravillosas con cada uno de nosotros. Porque ¿qué pasaría, hermano Gerson, si yo estoy esperando la fe de por ejemplo, de un misionero? Estoy recordando en este momento que un día él iba de Inglaterra para Canadá, estaban cruzando el Atlántico en un barco, y de repente el barco paró en alta mar porque había una gran neblina, pero este misionero, George Mueller, él necesitaba llegar a su compromiso a tiempo. En esa época no habían teléfonos para llamar y decir, mire, me atrasé, voy a llegar otro día o más tarde. Entonces, él le dice al capitán del barco que ponga en movimiento el barco. El capitán le dice, pues está loco, le dice, no ves toda la neblina. Y entonces él le dice, vamos a orar, le dice, vamos a un cuarto y vamos a orar. El capitán pensó que iba a cambiar con la oración, y George Mueller oró y le dijo al capitán, subamos. Ya Dios respondió la oración, y cuando suben, toda la neblina se había despejado. Y George Mueller era un hombre maravilloso. Tenía un libro donde tenía miles y miles de oraciones que él había hecho y había contestado. Por ejemplo, si nosotros esperáramos tener tal vez esa cantidad de fe que tenía él, no pudiéramos. Pero creo que Dios acepta nuestra intención, nuestro deseo, nuestra voluntad, y por más débil que sea nuestra fe, acerquémonos a Él, porque Él de seguro va a responder nuestra oración. Y me gustaba mucho, Pastor Perla, que usted decía esto de evitar compararnos. Y como ya vimos, necesitamos a Jesús como mediador. Y si Dios nos acepta en Cristo para hacer una aplicación de lo que estamos haciendo, porque ustedes habrán notado en las lecciones anteriores, queridos amigos, que hay una aplicación que debe verse a nuestro alrededor. Y si Dios nos acepta a nosotros, ¿qué nos dice eso sobre cómo deberíamos aceptar a los demás? En ese, voy a decirlo así, en eso de dejar de compararnos y dejar de competir con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Aquí tenemos el mismo tema que tocamos cuando hablamos acerca del amor. Si nosotros hemos sido amados por Dios, nosotros también vamos a amar a nuestro hermano. Y ahora, si Dios a nosotros nos ha aceptado y nos ha recibido, a pesar de nuestra fragilidad, nosotros también estamos dispuestos a amar y aceptar a aquellos, aun que su fe sea débil. Y yo pienso que la mística de la iglesia consiste en eso, ayudándonos los unos a los otros. Y Pablo dice, mira, tú eres fuerte, no estás ahí y eres fuerte solo para decir yo soy fuerte y que la gente te vean y te admire, sino que es para que ayudes al más débil, para que ayudes al más débil. Entonces, definitivamente es un lugar donde debemos buscar a las personas que son más débiles, a las personas que están sufriendo más, están siendo más tentados, y poder sostenerles y animarles, así como Dios lo ha hecho con nosotros también. Amén. Bueno, tenemos un gran desafío. Si reconocemos que Dios nos ama y nos acepta como somos, aún con nuestra débil fe, también podemos aceptar que nuestros hermanos están en la misma lucha que nosotros. Y Pastor, quisiera que orara por nosotros, por eso, para que hoy podamos proponernos este objetivo, que es un objetivo digno, agradar a Dios por la mediación de Cristo, comenzar a responder a Jesús con la fe que tenemos, pero que va a ir creciendo a medida que estamos tomados de la mano de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú ves en nosotros alguna señal, tal vez que ni nosotros nos damos cuenta, pero que está en el fondo de nuestro corazón, que realmente queremos tener una comunión contigo. Gracias, Padre, porque tú nunca echas a aquel que viene ante ti. Tú siempre lo recibes y tú lo has confirmado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra
pueda ser aceptada por todos los que hoy tenemos la oportunidad de escuchar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.